Buenas noches y estamos aquí otra vez en una llamada en vivo con el hermano Sean Jolly de Williamsburg, Virginia. Y hoy tenemos a un invitado especial, al pastor Humberto Gómez. Nos está acompañando de Brownsville, Texas o Matamoros. No sé, ¿está usted en Brownsville o en Matamoros ahorita? En estos momentos estoy en Brownsville. Está en Brownsville, pero es una ciudad fronteriza. Entonces él va y viene. De hecho, yo crecí en McAllen, Texas, entonces tengo familia todavía en Brownsville. Y estamos emocionados, muy agradecidos de que tome tiempo de su horario para estar con nosotros. Yo sé que tiene planes de viajar en unos meses por toda Latinoamérica. Pero además, para no gastar más tiempo, primero le queremos además otra vez gracias por estar con nosotros. Y el propósito de la llamada hoy o de la discusión hoy es platicar un poco del trabajo que usted hizo en dirigir la revisión de la Reina Valera, y ahora existe la versión Reina Valera Gómez 2010. Y por qué usted tuvo el ardor en su corazón de hacer ese trabajo y qué fue lo que lo motivó. Entonces, con eso le paso el batón o el micrófono al hermano Sean Jolly y que empiece, por favor, con las preguntas, y con eso empezamos a tener la discusión. Muchas gracias, hermanos. Sí, señor. Bueno, antes de todo, doctor Gómez, yo quiero agradecer bastante el hecho, así como dijo el pastor, que usted viene a este programa y tomó tiempo de su día. Seguro que usted se lo pasa ocupado. Quería dejarle saber de que recibí el Señor en el año 2014, y lo que me impulsó a mí a buscar una Biblia en español es que, como mi esposa es de México y nosotros íbamos a ir a México para diciembre, para la Navidad, para visitar con su familia, recibí el Señor como abril de 2014, por ahí más o menos, y avanzando en ese año empecé a aprender cómo ganar almas, y luego yo dije, ¿qué Biblia voy a usar en español? ¿Qué Biblia hay en español que es como el King James? Y me puse a buscar, y por fin encontré la Reina Valera Gómez 2010, y no sé cómo lo puedo explicar. Fue como un alivio, un gran alivio, que pude llevar, la traducción al español a México para predicar el evangelio y para ganar almas. Ahora, ya habiendo confesado eso, la primera pregunta que tenemos para usted, doctor, es si, bueno, no una pregunta realmente, pero si usted nos podría nomás contar un poco sobre de usted con respecto a su testimonio, su salvación. Usted mencionó que usted era misionero 25 años, entonces si nos podría dar más que nada a la audiencia un poco de trasfondo para los que no saben mucho de usted. Ok. Primeramente quiero leer un versículo de la palabra de Dios. En el Salmo 119, versículo 40 dice, sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Bendita Amén. palabra de Dios. Amén. Bueno, yo nací en Monterrey, Nuevo León, hace ya 68 años, ya el mes que entra. Éramos 7 hermanos. Mis padres emigraron a Matamoros, Tamaulipas, y éramos 5 varones y 2 mujeres. Y crecimos como todos los mexicanos en un hogar católico. Pero mi padre murió cuando yo tenía 8 años y dejó 7 huérfanos pequeños. El más pequeño tenía 11 meses de edad. Entonces empezamos a sufrir pobreza. Yo empecé a trabajar en las calles, boleando zapatos, vendiendo chicles, lavando carros. Y era un gozo traer algo de dinero para ayudar a mi madre, que no se quiso casar. Ustedes saben que en México no hay ayuda del gobierno ni nada. Entonces mi madre tuvo que criar a 7 hijos por ella sola. Pero en las calles donde yo trabajaba conocí a muchachos mayores que yo, y ellos me introdujeron a la vida del vicio. Desde la edad de 11, 12 años empecé a tomar, a fumar, luego a mentir, a robar, entrar y salir de cárcel. Y luego todos mis hermanos siguieron mis pasos. Y ellos cayeron más bajo que yo, usando drogas, inclusive no solo marihuana, cocaína. Empezaron a vender drogas. Y hubo ocasiones que los 5 varones, los 4 estábamos en la prisión a la misma vez.
Ya te imaginas mi madre, el dolor que sufría con nosotros. Yo recuerdo, tenía apenas 19 años, yo ya estaba hastiado, harto de la vida, y andaba buscando escapar de ella. Y un día un hombre llegó a tocar la puerta de mi casa, y este hombre traía una Biblia en la mano, la Biblia antigua, 1909. Y este hombre compartió conmigo el Evangelio de Jesucristo. Y el mensaje fue tan precioso para mí y que no lo podía creer. De hecho, pasaron varios días, pero como 3 meses después asistí a aquella pequeña iglesia ahí en el barrio y volví a escuchar el mensaje de la cruz del Calvario. Y ahí creí en el Señor Jesucristo y Él transformó mi vida. Amén. Eso fue el 4 de octubre de 1971, hace 49 años. Luego tuve la bendición de guiar a todos mis hermanos a los pies de Jesucristo y aún a mi madre, mis hermanas. Hoy todos servimos a Dios. Algunos 6 meses después de que Dios me salvó, me llamó a predicar. Y es lo que he estado haciendo ya por casi 49 años. Vine a los Estados Unidos a estudiar, pero luego Dios puso una carga en mi corazón de regresar a México, a mi patria, a plantar iglesias. Y es lo que hemos hecho por los últimos 42 años. Por la gracia de Dios, como mencionabas hace rato, el estado de Hidalgo, tenemos algunas 20 iglesias que hemos establecido ahí en ese estado de Hidalgo, entre las montañas, una cosa preciosa. Pues Dios ha sido bueno con nosotros y todavía estamos predicando la palabra de Dios. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Esa en parte es mi testimonio. Muchas gracias, pastor. Y de hecho, una de las cosas que yo, cuando estaba creciendo, mi papá decía que ya no los hacen como antes. Dice, yo cuando estaba chiquito boleaba y vendía chicles y ustedes no hacen nada. Siempre nos regañaban para que... Entonces debería de... Con el celular. Y el trompo, ¿verdad? Le debería de presentar a mi papá para que se sienten ahí a decirnos que ya no los hacen como antes. Pero la segunda pregunta que tenemos para usted, pastor, es, antes de platicar de su trabajo en respectivo a la Biblia, ¿nos puede contar un poco de las traducciones actuales de la Biblia, como la Biblia del Oso o la Biblia Purificada hasta la 1960? O sea, ¿qué es su experiencia con las diferentes versiones que ha usted, con las que se ha topado en español? O sea, ¿qué conocimiento tiene o nos puede dar sobre ese asunto? Sí, cómo no. Pues voy a hablar un poco acerca de ello para tener tiempo de algunas preguntas, ¿ok? Solamente quiero decir, en cuanto a la Biblia del Oso, una Biblia preciosa. 1569, Casidoro de Reina. De hecho, en mi opinión, casi pudiera decir que es mejor que la Valera 1602, en muchos pasajes. Y puedo citar algunos de ellos nomás para dar una muestra. Daniel 3:25, el Hijo de Dios. La 1602 le cambió a Hijo de los Dioses. Ya, poco. Sí, ajá. Valera le cambió. Puedo mencionar Romanos 1:16. La Biblia del Oso decía, no me avergüenzo del Evangelio de Cristo. Valera quitó la palabra de Cristo, nomás dejó del Evangelio. Entonces, y puedo dar muchos otros versículos. Entonces, el asunto con la 1559 del Oso es que en aquel entonces el idioma castellano todavía estaba en desarrollo. Fue la era de oro de la literatura, pero todavía había algunos ajustes en el lenguaje y desafortunadamente se quedó así también debido a las persecuciones de parte de la Inquisición. La iglesia no podía tocar la Biblia. Pero a grandes rasgos, mis respetos para Casidoro de Reina, un hombre muy humilde que se vio en la necesidad de trabajar vendiendo telas, vendiendo libros para poder sostener a su familia. Él sufrió muchas carencias, muchas enfermedades y al fin así murió plagado de enfermedades. En 1984 tuve el privilegio de visitar Sevilla, España, y tuve la bendición de estar ahí en el lugar donde Casidoro de Reina hizo la traducción del Oso, que fue la primera Biblia completa en español. ¿Se imaginan? En ese entonces yo no tenía la más remota idea, que un día yo iba a estar envuelto
en este trabajo de revisión. ¡Wow! Es increíble, increíble haber estado ahí en ese lugar. En aquel entonces, pues ustedes lo saben, no traíamos celulares, yo no tenía ni siquiera una cámara. Recuerdo que alguien tomó unas fotos, pero no las encuentro. Pero voy a ir otra vez a Sevilla y voy a tomar unas fotos de ahí. Voy a hacer un documental y espero volver a ese lugar donde Casidoro de Reina hizo la primera Biblia completa al español, basada en los textos originales. En cuanto a la purificada, no tengo mucho que decir, solamente que en cuanto a texto recibido, es una buena Biblia y es una buena opción para aquel que no quiera usar la RBG. Dios bendiga a mis hermanos, los respeto y seguimos adelante. ¿Ok? Amén. Amén. Hermano Jolly. Sí, señor. Bueno, doctor Gómez, si nos puede, por favor, dar un poco de historia sobre los que vinieron antes de usted. O sea, estamos hablando de los otros traductores un poco. Usted ha hablado sobre Casiodoro de Reina. Yo tengo entendido de que antes, antes y después vinieron algunos otros hombres que quisieron hacer sus traducciones o sus revisiones. Tengo entendido que el Nuevo Testamento primera vez fue traducido por uno que se llama Francisco de Encinas. Luego ya mencionamos Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera, pero no me di cuenta hasta después de que Juan Francisco de Pineda y luego Mora y Prat, tengo entendido que eran algunos misioneros americanos. Si nos puede contar un poco de la historia de ellos, por favor. Un poquito nada más. El Nuevo Testamento de Juan Pérez de Pineda, que es el más conocido. Antes que él estuvo Francisco de Encinas y Juan de Valdés. Ellos hicieron el primer trabajo solamente del Nuevo Testamento. Juan Pérez de Pineda añadió los libros de los Salmos, pero hasta ahí era solamente el Nuevo Testamento. Quiero decir algo más aparte. La Biblia 1569 completa no tenía los libros apócrifos. Fue en el 1602, Valera los añadió. Entonces, en cuanto a Prat era un predicador presbiteriano que juntamente con Mora, ellos tomaron la antigua 1602, hicieron una revisión y tomaron no necesariamente el griego, el hebreo, sino la Biblia King James, y hicieron unas correcciones nada más, pero no fue una revisión exhaustiva, que se puede decir así, que fue la Biblia 1865, también conocida como 1862. Esta realmente nunca tuvo auge, realmente nunca fue como dijera, recibida por muchos. De hecho, por un tiempo, yo fui salvo con la 1909 y las dos que había era la 9 y la 1960. Yo ni conocía que existía la 1865. Ok. Entonces, Ahora, sí, más adelante diré un poquito del trabajo, porque en un principio yo estaba totalmente ignorante de lo que era el texto recibido, el texto crítico. De hecho, yo fui al seminario y a mí nadie me enseñó qué era el texto recibido, qué era el texto crítico. Wow. Si no fue hasta después que vi las diferencias, que dije, tengo que estudiar este asunto, a ver por qué hay tanta diferencia. Y fue como ya me di cuenta. Y ese es el propósito de tener invitados como usted para los hispanos, desde que yo también crecí en una iglesia, era una religión falsa, pero nunca platicaban de la Biblia o de los orígenes de la Biblia y cómo llegamos a las versiones actuales. Ahora, pastor, ¿cuándo se dio cuenta usted que la Biblia en español necesitaba trabajo? O sea, como usted dijo, o sea, no se lo enseñaron en el seminario. ¿Cuándo dijo usted, o sea, qué lo motivó? ¿Qué fue el momento en que usted dijo, sabe que necesito un poco más de investigación en este asunto? Fue hace 40 años, en 1980, 1981 más o menos. Yo fui a predicar un avivamiento a Houston. Ahí conocí a un pastor hispano y él me introdujo a su pastor, un hermano americano, que fue un gran amigo mío. El hermano era amante de la King James. Y entonces él me invitó a predicar a una conferencia en Georgia. Recuerdo que fuimos a Valdosta, Georgia, y Dios bendijo mucho
pero en aquel entonces el pastor me dijo, Humberto, ¿puedes revisar tu Biblia en Daniel 3:25 a ver qué es lo que dice? Y entonces ya yo le dije, la leí y le dije, el parecer del cuarto es semejante al Hijo de los Dioses. Y dijo, mira lo que dice mi King James. Y dice, al Hijo de Dios. Y me dijo, ¿tú qué crees? ¿Cómo debiera decir? Y como todos, yo traté de defender mi versión. Es más, hasta me quise ofender un poquito. Y pero él no quiso pelear conmigo, nomás plantó la semilla. Yo quise decir lo mismo que argumentan todos, es que Nabucodonosor no conocía a Dios. Pero si lees la Biblia en el capítulo 2, él sabía quién era el Dios de los hebreos. No tenía por qué estar en diminutivo diositos o dioses. Después me dijo, ¿qué dice Lucas 23:42? Y encontré que la palabra Señor no se encontraba en mi Biblia. Y así fue creciendo, fue creciendo. Una vez él predicó un mensaje de allá en 1 Samuel 17, allá el versículo 29, donde dice la King James, ¿Is there not a cause? ¿Acaso no hay una causa? Y mi Biblia en español decía, ¿no son estas palabras? Y entonces dije, ¿cómo? ¿Acaso no hay una causa? No hay una fe, no hay familia, no hay esposa, no hay hijo, no hay patria por la cual pelear. Sí hay una causa. Entonces, y así se fueron añadiendo hasta que un día yo le pregunté al hermano Madera, le dije, hermano, ¿qué podemos hacer al respecto? Y él me dijo, mira, Humberto, si tienes el corazón para hacerlo, Dios va a proveer toda la ayuda que tú necesites. Tú pon tu corazón en ello, espera en Dios, estudia el asunto y a su tiempo Dios proveerá. Y en efecto, así sucedió. Yo le tuve miedo un poquito, imagínense, entrarle a revisar la palabra de Dios. No entré así saltando de gusto, no, con mucho temor y temblor, con mucha oración y fueron tiempos de lucha, varios años antes de decidir hacer este trabajo. Y al fin yo quise, esa fue la razón principal. Yo dije, yo quisiera tener una Biblia sin omisiones, sin añadiduras y que fuera equivalente a la Biblia King James. Yo sé que es imposible los idiomas, no puedes copiar y pegar de un idioma a otro, es imposible. El americano dice good morning, nosotros decimos buenos días, no decimos buenas mañanas. No se puede, pero no puedes contradecir tampoco. No debe haber una sola contradicción en las Biblias. Yeah. Si vienen de la misma raíz, del mismo texto, deben de ser equivalentes, deben de ser comparables y deben estar de acuerdo. Y pues eso fue lo que me motivó, y luego también el deseo de tener una Biblia que fuera disponible para quien quisiera imprimirla, no tuviera que pagarle regalías a organizaciones, como dijera yo, religiosas, ecuménicas, lucrativas, multitrillonarias. Les doy un ejemplo, si me lo permiten. Una ocasión yo fui a predicar una conferencia misionera, no voy a decir el lugar, okay, por respeto. Pero ellos tienen una imprenta, y cuando yo estaba predicando, yo le dije al pastor que si me llevaba a su imprenta, y cuando fui, impresionante, vi las máquinas grandes, el papel, los rollos de papel y todo, y le dije, hermano, ¿no pudieras echar a andar la máquina? Quisiera verla imprimir la palabra de Dios. Y él agachó su cabeza y dijo, no puedo. Y le dije, ¿por qué? Y dijo, es que no hemos tenido tiempo para pagarle las regalías a la sociedad bíblica. Y estamos hablando de una iglesia que iba a imprimir para regalarle a la gente gratuitamente. Y dije, oh no, esto no puede ser correcto. Necesitamos una Biblia que esté bajo la custodia del pueblo de Dios, no de otras organizaciones. Entonces, en primer lugar fue la pureza de la palabra de Dios, y en segundo lugar el deseo de tener una Biblia libre para que la pudiera imprimir quien quiera hacerlo. Y ese fue el motivo que me llevó a hacerlo. Gracias, pastor.
Hermano. Sí, pues yo creo que usted ya me contestó la pregunta. O sea, la pregunta iba a ser con respecto a lo que fue que le impulsó y que le motivó a este proyecto. Pero yo creo que ya sabiendo eso, si le podríamos preguntar, ¿cuánto tiempo, desde cuándo a cuándo más o menos llevó usted su estudio diligente de la palabra, de las escrituras y de los textos anteriores, antes de que usted llegó a esta conclusión de que usted tuvo que hacer algo al respecto? Fueron aproximadamente algunos 19, 20 años. Yo recibí el consejo del hermano americano que me dijo, estudia el asunto. Entonces empecé a estudiar la historia de los textos originales, de los primeros traductores, de Pérez de Pineda, de Encinas, de Casidro de Reina, de Cipriano de Valera, y por supuesto los textos griegos de Erasmo, de Besa, y entonces no soy un erudito al respecto. Tengo conocimiento algo, ¿verdad? De ello, pero a su tiempo Dios me trajo a mi lado a que me apoyaran un gran número de eruditos que hablan hebreo, griego, arameo. Doy un ejemplo, uno de ellos, el doctor Luis Ray Taylor, tiene la grabación desde el del primer versículo de Génesis hasta el último versículo de Apocalipsis, grabado en el idioma original, palabra por palabra. O sea, hebreo, arameo y griego. El hombre habla latín, un español perfecto, mejor que su servidor. Un hombre elocuente y uno de los hombres más humildes que yo he conocido. Una cosa me he dado cuenta, que entre más saben, más humildes son. Parece que los que saben poco somos los más soberbios. Entre más aprendemos, más nos damos cuenta de que no sabemos nada, ¿verdad, pastor? Pastor, déjeme más, no quiero perder aquí mi punto. ¿Qué usted piensa que hay más trabajo en actualizar, o sea, la Biblia en español? En el trabajo que ha hecho ahorita sobre la Reina Valera, la versión, o sea, ¿hay más trabajo necesario o piensa que ya tenemos una versión completa? Mire, yo tengo rato pensando que tengo una revisión completa, pero ocasionalmente alguien me señala algo y cada observación que se me manda, yo tengo el corazón abierto y la mente abierta para examinarla. Si tiene sentido, o como dicen los americanos, si hace sentido, si tiene sentido, lo observo y estoy en la mejor disposición de corregirlo. Pero si es solamente una preferencia, para eso ya no hay lugar, porque yo tengo mis preferencias y tampoco voy a hacer una Biblia a mi gusto. ¿Okay? Una de las cosas, y lo digo, mire, cuando empezamos el trabajo, yo quería hacer más cambios, pero la mayoría de los hermanos que me apoyaron dijeron, si esta Biblia ya tiene más de 400 años y ha sido lo suficiente buena, no es necesario de volverla a inventar. Vamos a corregir nada más lo que se tenga que corregir. Lo acepté con todo el corazón. Ahora, quien toma las decisiones soy yo. Yo soy el que lidera. Pero nomás debo decir esto, en estos 20 años de apoyo, de colaboración, todavía hasta la fecha, no he perdido un solo colaborador. En 20 años, eso es cosa difícil, especialmente entre los bautistas independientes. Por eso somos independientes, ¿verdad, pastor? Solamente la mano de Dios lo ha hecho. Entonces, pero una vez más, volviendo a la pregunta, en esta edición que acabo de imprimir, hice solamente una corrección. Había una palabra que me la habían señalado antes y la observé y vi que tenía mérito y lo hice. Repito, yo estoy en la mejor disposición y además de eso, quiero decirlo, no tengo que, pero siempre me doy el tiempo para consultar con mis colaboradores. Ellos me tienen suficiente confianza así y saben las decisiones que yo tomo, pero es preferible siempre consultar con ellos y lo hago con mucho gusto y
y como digo, yo estoy en la mejor disposición a escuchar quien tenga una observación. Si vale la pena, si es correcto, lo hago. Pero en lo personal yo creo que nuestra Biblia está bien. No quiero utilizar la palabra perfecto, quiero que los demás lo hagan. Ujú. Pero yo amo la palabra de Dios y estoy bien confiado de ella, bien confiado de ella. Amén. Okay. Hermano Jalik. Sí, perdón. Me van No hay problema. No hay problema. durmiendo. Bueno, realmente, o sea, yo estoy tan agradecido, doctor, de escucharle decir eso, porque yo sé que todos nosotros amamos a la palabra de Dios y lo que me agrada, lo que me da, ¿cómo lo puedo decir? Lo que me hace bien a mi corazón es escuchar que usted está dispuesto a escuchar las opiniones de los demás y realmente para tomar el tiempo para meditar en eso y seguramente para ir al Señor en oración a pedirle sabiduría en cómo uno debería de tratar con esa situación. Teniendo eso en mente, tenemos una pregunta con respecto a su decisión de utilizar el nombre Jehová en vez de el Señor en el Antiguo Testamento y la palabra verbo en vez de la palabra en el Nuevo Testamento, porque yo sé que hay muchos que tienen preguntas con respecto a eso. Dice que, bueno, Sí. en el King James dice palabra, en el King James dice Señor, pero vemos que en la Reina Valera Gómez dice Jehová y dice verbo. ¿Nos puede contar un poco de eso, por favor? Sí, cómo no. Primero quiero dejar bien claro, ¿ok? Que esta Biblia es para el mundo de habla hispana. Yo no tengo ningún interés de agradar al mundo de habla inglesa. Si lo logro, qué bueno. Un predicador famoso una vez dijo, Humberto, no trates de agradar a los gringos porque no lo vas a lograr. Nunca van a estar contentos. Creo que ni a los hispanos tampoco, pero bueno, una vez más, en primer lugar, nuestra Biblia es para el mundo de habla hispana. Y si desde su origen y a través de toda la historia se ha utilizado la palabra Jehová, hay un dicho en inglés que dice, if ain't broke, don't fix it. Si no está descompuesto, no lo arregles. ¿Ok? Entonces, si tanto Casidoro de Reina, Valera y 1909 y todos los demás utilizaban la palabra Jehová, y yo no veo ningún problema con ello, así se queda. Otra cosa es que, una vez más, desde Casidoro de Reina hasta la fecha se ha utilizado la palabra Jehová. Un gran número de nuestras iglesias hispanas tienen el nombre en sus iglesias tales como Jehová proveerá, Jehová Nisi, los himnos, los cantos, los coritos, Jehová es mi pastor, nada me faltará, etc. La literatura, ahora, si fuera incorrecto, no lo titubeaba, lo cambiaba. Pero no es incorrecto. De hecho, la palabra Jehová está también en la King James. Entonces, la palabra Jehová es 100% correcta. Y por esa razón la dejamos así. A mi placer, a mi gusto, yo pudiera cambiarle Señor. Fácil, ¿ok? Pero yo no me voy a dar gusto a mí. Esta Biblia es para el mundo de habla hispana, no solamente para Humberto Gómez. Si quiero hacer una versión directa de la King James, pues la nombraría así, directa de la King James. Pero la Biblia en español, para mí la palabra Jehová es preciosa. Y así es como la hemos dejado. En cuanto a la palabra verbo, otra vez, en todas las traducciones ha habido una lucha de una, otra, comenzando con Cipriano, Casidoro Reina y Cipriano de Valera. Entonces, la palabra verbo, con mayúscula, verbo, significa, si lees en el diccionario de la Real Academia, la palabra encarnada. Algunos creen que la palabra verbo es nomás decir hablar o algo, pues la palabra también es igual a hablar, palabra. Pero la palabra verbo, recordemos que esta Biblia es una revisión de la 1909. La 1909 tenía la palabra verbo y por eso lo dejé. A mí me encanta porque en primer lugar es masculino, verbo,
Él es el verbo, es la palabra de Dios encarnada. Eso es lo que dice el diccionario de la Real Academia. Y repito, no hay ningún problema utilizar la palabra, pero a mí me encanta la palabra verbo. Y así estaba. Y una vez más, si no está descompuesto, no tengo necesidad de arreglarlo. Okay. Muchas gracias por contestar la pregunta. Y como dijo el hermano Jolly, gracias que tengamos la oportunidad de poder discutir diferentes opiniones y ver de dónde nacen estas cosas. Porque es lo que la gente, o sea, ese es el propósito de enseñarles de que realmente hubo un trabajo. Ajá. Te interrumpo un poquito. Sí, por supuesto, pastor. Mira, una cosa yo digo en cuanto a nuestra Biblia. Su servidor jamás mentirá de otras Biblias para justificar mi traducción. Hay quienes inventan que la palabra verbo significa esto y otro, tratando de justificar. No es necesario. La palabra de Dios nos dice que nadie será coronado si no lucha legítimamente. Entonces, yo quiero luchar legítimamente, quiero que la verdad sea expuesta, no tengo que mentir contra otras Biblias ni contra la nuestra. Entonces, siempre utilizando la verdad, ¿ok? Entonces, de ahí la palabra, una vez más, la palabra verbo, muchos dicen, bueno, pero en inglés dice palabra, cheque el diccionario, nuestro idioma, español. La palabra verbo con mayúscula es la palabra hecha carne. Y ese es mi Señor Jesucristo. Es la palabra de Dios hecha carne y de ahí viene la palabra verbo. Ok, muchas gracias, adelante. pastor. No hay problema. Por eso lo invitamos. ¿Quiero decir algo más? Hey, don't take it easy on me, ¿ok? Pregúntenme lo que quieran, ¿ok? Ya se animó, ya agarró vuelo. No se preocupe. No hay problema. Aquí vamos a hacer las preguntas. Lo que quieran, no hay problema, ¿ok? Ahora, ¿qué método usó para escribir, o sea, la versión actual que tiene usted? ¿Tomó un método único o tomó de otras ideas para tomar la versión que tiene ahorita? No, mira, hay una, a ver si la recuerdo, porque esto me va a salir de memoria, ni lo escribí, ¿ok? Pero hay una técnica que se dice que primeramente es la técnica, primero el texto, la técnica, el testimonio y la teología. Son 4 T's. Cuando una persona hace un trabajo, de esas 4, tú puedes determinar la clase de traducción que viene. ¿Sí? Entonces, yo utilicé ahí una frase que utilizo mucho que le llamo los 3 gigantes. Paralelamente, el idioma original, la King James y la antigua Reina Valera. Esos 3 gigantes los comparé verso por verso con la 1909. Y ese fue el trabajo, comparando cada versículo, viendo que ninguno de ellos tuviera contrario al texto recibido o que estuviera en contradicción con la King James. Si se puede aplicar, si 2 de ellos tienen de una manera y otro de otra manera, aunque estén de acuerdo, prefiero escoger el que tenga la mayoría de ellos. Y pues en este caso, nuestra Biblia concuerda 100% con la King James y con el texto recibido. 100%. 100%. Ok. Excelente. Entonces es texto, técnica, testimonio y teología. Ese fue la... Ok. Hermano Jolly. Sí. A ver, yo creo que me perdí el lugar. Número 10 o 11. Número 10. Ok, sí, el número 10 que tenemos la pregunta, doctor Gómez. ¿Este trabajo fue emprendido por usted solamente o hubo un equipo? Yo escuché que usted estaba hablando de colaboradores. ¿Cómo fue exactamente el equipo para realizar o llevar a cabo la traducción? Primero, quiero decirle, hermano Sean, que su español es excelente
Y pues ni modo, el casarse con una mexicana lo obligó a aprender español. Qué bueno. Gloria a Dios. Mira, en un principio esto nació en mi corazón, quise hacerlo. Yo no tenía la más remota idea que había un gran número de pastores que estaban interesados también en ese trabajo. Pero como dice el libro de Eclesiastés, tiempo y ocasión acontece a todos. Esto no fue algo que yo escogí, sino que simplemente Dios puso los medios y así sucedió. Cuando yo comencé este trabajo, yo recuerdo que comenté con algunos predicadores amigos y algunos de ellos me dijeron que sería excelente idea hacerlo. Y luego hubo otros que se molestaron conmigo, se enojaron, ¿ok? Entonces, pero tuve el privilegio de liderar este trabajo, pero Dios me dio no menos de algunos 100 colaboradores que, repito, todavía trabajan conmigo. Todavía estamos trabajando juntos. Hombres eruditos, conocedores de los idiomas bíblicos de Estados Unidos, de España, de Argentina, de Chile, de Brasil, de México, por supuesto, de Cuba, de Ecuador. Casi todos los países de habla hispana están representados en el grupo de mis colaboradores. Entonces, lo maravilloso de esto, repito, que después de 19 años todavía todos siguen trabajando con nosotros. En el año 2001 yo hice pública mi decisión de querer comenzar este trabajo en una iglesia bautista independiente en Haines City, Florida. Y yo recuerdo que el pastor, el doctor Mickey Carter, me dijo, yo voy a respaldar a este mexicano. Y el resto es historia. Dios empezó a mandar colaboradores y por la gracia de Dios, todavía hoy en día, algunos, y como digo, los más grandes eruditos a veces me mandan algo, dice, Pastor Humberto, tal vez yo esté equivocado, dicen ellos, pero me gustaría que observara este versículo. Y no me dicen, está mal. Los más educados siempre dicen, yo puedo estar equivocado, me dicen, pero mire este versículo y gracias a Dios que lo hemos hecho y pues Dios ha bendecido, repito, son no menos de 100 colaboradores constantes, pero aparte de ellos, el pueblo de Dios mismo, gente no nada más del púlpito, sino de las bancas, me han mandado observaciones y eso lo agradezco infinitamente. En verdad, yo no hubiera hecho este trabajo sin la colaboración de todos ellos. Muchas gracias, pastor. Y hablando de que dijo que cuando usted anunció hubo gente que lo apoyó y luego hubo gente que no lo apoyó, ¿qué trabas tuvo o todavía tiene en su trabajo? O sea, ¿qué son los obstáculos que tiene que lidiar día a día? Bueno, en un principio, doy un ejemplo, cuando yo anuncié esto, la imprenta que imprime nuestras Biblias para regalar gratuitamente, la imprenta Victory Baptist Press en Milton, Florida, el pastor Felur me dijo, mira, yo conozco un misionero que tiene mucha influencia, llámale y a ver si él te puede ayudar en este trabajo. Si lo logras convencer, pues yo sé que va a haber un buen número de pastores que te van a apoyar. Recuerdo que le llamé, apenas estaba yo por comenzar este trabajo. Le llamé y le dije, mire, soy el hermano Humberto Gómez y disculpen si oyen ruidos, hay los mensajes que me están entrando. Y yo recuerdo que él me dijo estas palabras. Dijo, ni te metas allí. Si lo haces, te vas a arrepentir por el resto de tu vida. Vas a ser destruido tú, tu familia y tu ministerio. ¡Wow! Todavía no llegaba a primera base y hombre, ya.
O sea, todavía no empezaba y empezó el problema. Y luego dijo estas palabras: todos los que lo han intentado han sido enterrados, han sido sepultados, y se hará lo mismo contigo. Fue algo difícil, fue algo difícil. Yo como asistía a conferencias y yo era uno de los predicadores siempre. Había reuniones que teníamos 200 predicadores y por alguna razón yo participaba. Siempre abría las conferencias. La primera noche, que es la más difícil, como dicen los bolillos, echar a rodar la bola, ser el primer predicador en una conferencia, está bien difícil. Y siempre me ponían a mí, y o sea, la gente me amaba, yo los amaba a ellos. Y de repente, así discretamente, alguien vino y me dijo: ya no puedes asistir a nuestras conferencias. Entonces fue difícil. A veces lo he equiparado de esta manera. Es como si uno me agarró de un pie, otro de otro, uno de una mano, otro de otro, y me columpiaron, me lanzaron al río sin saber nada yo. Pero cuando salí del otro lado del río, la hierba estaba más verde, había mucho fruto. Lo que parecía maldición se convirtió en gran bendición. Dios me dio muchos amigos. Dios abrió las puertas casi literalmente del mundo entero. E inclusive muchos de aquellos que se opusieron han regresado porque han visto nuestra sinceridad. Yo no tengo que ofender a nadie ni que pelearme con nadie. Yo estoy firme por la verdad, estoy dispuesto a dar mi vida. Yo recuerdo que recibí repito, la mayoría de ellos han regresado y han vuelto a ser mis amigos, y nos saludamos y nos abrazamos. Yo no soy responsable por la Biblia que ellos usen, yo soy responsable por la Biblia que yo use. Entonces, yo recuerdo cuando pasó esto, que el mensajero vino y me dijo que yo ya no era bienvenido. Yo le dije a mi esposa, dije: amor, esto está difícil, ¿cómo la ves? ¿Me apoyas? Yo ya había hablado con Dios, por supuesto. Y mi esposa, entre lágrimas y riéndose a la vez, me dijo: ¿para qué me preguntas? Ya sé lo que vas a hacer. Dale para adelante, sirve a Dios. Y nos costó. Recibí cartas de algunas iglesias americanas que apoyaban nuestro ministerio. Una carta que decía: supimos que tú estás cambiando la Biblia King James del español a una versión nueva. Ni te des el tiempo de contestarnos, quedas eliminado. Yo perdí aproximadamente el 60% de mi apoyo. Ahora, no estoy llorando porque, repito, Dios ha suplido más que eso. Y Dios ha bendecido, y yo estoy bien contento con mi Dios. Él no paga mal. Dios no paga mal. Y vale la pena pararse firme por nuestro Señor. Amén. Y a grandes rasgos, eso es lo que pasó. Me gustaría todavía volver y predicar en sus conferencias, pero no tengo que. Yo tengo mi agenda llena. De hecho, tengo que administrarme porque ya el mes que entra voy a completar 68 años. Ya estoy viejo. Aunque mi mente dice que no, mi cuerpo dice que sí. Pero todavía andamos predicando la palabra de Dios y ahora en estos tiempos de la pandemia, Dios nos ha guardado, y al estar aquí, algunos que cancelaron las reuniones, las conferencias, me di el tiempo para poner en orden mis mensajes. Escribí un libro de misiones, El Corazón de Dios, mensajes escogidos, perlas preciosas, 12 mensajes escogidos. He estado poniendo en orden todas las cosas y ha sido una gran bendición. No hemos perdido el tiempo. Yo he dicho lo mismo del apóstol Pablo. El apóstol Pablo no hubiera escrito las cartas que escribió si Dios no lo pone en la prisión. Ya. No, Dios nos da fuerza en la tribulación, ¿verdad? En las Amén. persecuciones. Entonces, es cuando más crecemos. Hermano Charlie, yo creo que la pregunta es para usted. Sí, señor. Doctor Gómez, agradezco todo lo que está compartiendo con nosotros. Principalmente ahorita todo lo que usted acaba de explicar con respecto a la técnica de su traducción, su revisión, todo el proceso que tomó, los años de estudio y de ir al Señor para pedirle sabiduría durante todo esto. Tengo entendido que, como usted acaba de mencionar,
que usted ha escrito un libro como una biografía, una autobiografía. Yo estaba ahorita mismo pensando de que sería una bendición de que si dentro de esa exactamente, dentro de ese libro, si, no sé si usted tiene incluido ahí la información que acaba de compartir con nosotros con respecto a la traducción, el proceso, los colaboradores, etcétera. Aquí está la Reina Valera Gómez. Aquí están los colaboradores sí, sí, en el capítulo, déjeme ver. Está primero mi vida temprana, problemas y prisión, mi salvación, la salvación de mi familia, testimonios, las iglesias y capítulo 11, la Biblia, Reina Valera Gómez. Ahí viene a grandes rasgos los colaboradores, el tiempo, cómo lo hicimos. No es exhaustivo, es un libro apenas de 52 páginas, pero es la primera edición. Tal vez en una segunda edición añada algo otras cosas. Okay, sí. Si lo quieren, yo lo tengo, todo lo que tienen que hacer es solicitarlo y nos ponemos de acuerdo. Lo tengo en inglés y en español, y mira lo que dice, del pozo al púlpito, la historia de una familia, la cual Dios sacó de la tragedia al triunfo, de la escoria a la gloria, del pozo al púlpito. And it's the same in English. I mean, the story of a family, Mexican family that God brought from tragic to triumph, from the gutter to glory, and from the pit to the pulpit. Están ambos, lo tengo en español, lo tengo en inglés, y ahí viene el testimonio de cómo hicimos este trabajo. Bien. Pastor, ¿permite que ponga su correo en la pantalla por si le quieren sí, mandar? No. Ok. Sí, cómo no. En lo que estamos platicando. Lo que le iba a preguntar, la pregunta que tenía yo es cómo podemos avanzar este trabajo ahora hoy en día, y pensé inmediatamente de su autobiografía de que si nosotros podemos promulgar eso y que la gente lea lo que no saben, porque lo único que ellos saben es que existe uno que se llama Dr. Humberto Gómez, de que él revisó la Biblia, las Sagradas Escrituras, pero mucha gente no sabe realmente de usted, como usted dijo, de su testimonio, de la técnica, de su teología, etcétera. Y yo creo que este libro podría ser gran clave para poder ayudar a avanzar el libro para que la gente lo vaya leyendo. Pero yo creo que usted está de acuerdo en decir que la manera más grande, más eficaz de poder avanzar ese trabajo sería simplemente para los que son de hablar hispano, a levantar una copia de la Reina Valera Gómez e ir a predicar a toda criatura donde hay en el mundo. La idea principal, la verdad, mira, doy un ejemplo. Una ocasión, un amigo en Chile, un predicador, me dijo, hermano, ¿cómo le hago? Leí la Biblia de Reina Valera Gómez y me encanta, pero cuando nosotros edificamos nuestra iglesia, en el piso, en el cemento, pusimos un cuadro y ahí sepultamos la Biblia, que nosotros, para decir que ese iba a ser el fundamento de nuestra iglesia. No es fácil. Uno puede criticar a cualquiera. Yo le dije, no, hermano, yo le dije bien sencillo, escárbale, haz otro cuadrito, pon una RBG allí y lo vuelves a cubrir. Sí, oye, muy fácil, pero no es así. Yo he dicho y lo repito, es preferible prender la luz que maldecir las tinieblas. El dedicarnos a estar atacando otras versiones, a veces todo lo que trae es más pleitos, y preferible, aunque tenemos que defender la verdad, sin duda, pero lo más importante es promulgar, propagar, predicar la verdad, y enseñar las verdades que se encuentran en esta Biblia que no se encuentran en otras. Predico un poquito si quieren. Por ejemplo, yo predico ahí de Lucas 23:42, cuando el ladrón en la cruz dijo, Señor, acuérdate de mí. Y yo predico un mensaje, y nomás de manera de introducción digo, este hombre dijo, Señor, yo no te veo con una corona de oro, te veo con una corona de espinas, pero para mí tú eres el Señor. No te veo con un cetro en la mano, te veo con clavos en la mano, pero para mí
tú eres el Señor. Yo no te veo sentado en un trono, te veo clavado en una cruz, pero para mí tú eres el Señor. Y cuando yo exalto lo que la palabra Señor dice, y la gente se queda viendo en su Biblia, no lo tiene. No tiene la palabra Señor. Entonces, pues eso los hace indagar, buscar más de la bendita palabra de Dios. Hay muchas verdades. Yo puedo decir que hay más de 1000 versículos que se ha mejorado la traducción inmensamente. Y el 99% de ellos tienen que ver con la Biblia King James, la cual amo, y preciosa Biblia. Amén. Amén. Entonces, lo principal es seguir predicando la verdad y exaltar la verdad, más que pisotear la mentira, aunque tenemos que hacerlo en ocasiones. Yo creo que ya se dieron cuenta ahorita. No es que sea soberbio el decirlo, pero creo que no le saco. No soy un cobarde. Yeah. Se ha pagado un precio, pero no hemos pagado tanto así. No hemos derramado sangre por ahí. Hubo otros que pagaron con su vida para darnos la palabra de Dios. Entonces, lo que nosotros pagamos no es nada. No es nada. Tiene razón, pastor. A veces la gente que dice con la pandemia que estamos sufriendo los fines de tiempo, les digo, no han leído el libro de Apocalipsis porque falta mucho. No, esta es una probadita nomás. Nomás estamos empezando. No. Nosotros porque estamos aquí ahorita, lo estamos viviendo, pero créeme que ha habido tiempos peores para la iglesia. Yeah. Ha habido tiempos peores. Ahora, pastor, voy a empezar a cerrar con la última pregunta en el guión. Y voy a hacer el esfuerzo. Tenemos varias preguntas de los que nos están viendo por YouTube y todo. Y vamos a tratar de hacer en los próximos 10 a 15 minutos. No tenemos que cerrar en la hora punto. De tratar de contestar algunas preguntas de los que nos están escuchando, porque nos escuchan en partes de México y por todos los Estados Unidos. ¿Hay un directorio de listas en México de iglesias o de recursos para los que están en México que no tienen una iglesia que pueden atender, que no predique las doctrinas falsas, o además, o sea, ya sabe que ahorita ya con el movimiento non-denominational, o sea, no es igual a ir a una iglesia independiente bautista fundamental? Entonces, ¿hay algún directorio en el cual nos puede una dirección o recursos que podemos acudir y darle a los hermanos que nos están escuchando? Mira, quiero decir esto y dejar bien claro. Hay quienes me contactan por Facebook y piensan que yo no tengo tiempo para ninguna otra cosa más que para contestarle a ellos, y si no les contesto inmediatamente se molestan conmigo. Yeah. Yo tengo muchas ocupaciones, mucho trabajo, ¿sí? Tengo familia, tengo esposa, tengo hijos, tengo nietos, tengo iglesias, amigos, tengo mucho trabajo. Entonces, en cuanto a una lista, yo no tengo ninguna lista porque yo no puedo hacer todas las cosas, pero yo sé que hay pastores que la tienen. Si les interesa, busquen en las páginas web y la van a encontrar. Sí hay listas. Yo en lo personal no la tengo, pero seguimos creciendo. Debo decir que para ahorita ya hemos impreso y distribuido más de 5 millones de Biblias completas, aparte de los Nuevos Testamentos y Juan y Romanos, o libros de Romanos. Entonces, más de 5 o 6 millones de Biblias completas hemos impreso o imprimido y distribuido ya. Entonces, hay muchas iglesias, la mayoría de las iglesias son iglesias nuevas. Hay quienes están acostumbrados a lo que ya están acostumbrados, y no solamente les es difícil cambiar, algunos quisieran cambiar, pero a veces sus agencias misioneras no les permiten cambiar. Yeah. Hay un precio que pagar. Está difícil, pero de que sí hay listas por allí, y si los buscan por los medios, los van a encontrar. Ok, muchas gracias. Repito, tenemos al menos 20 iglesias nuestras en el estado de Hidalgo. En Guanajuato hay de perdido otras 20 iglesias. Aquí en Matamoros tenemos varias iglesias. Entonces, en Michoacán tenemos 7 iglesias. Y así en cada estado hay iglesias que están utilizando la RBG, que son fundamentalistas y que tienen la sana doctrina.
Amén. Ahora también alguien preguntó que si hay, o usted conoce, si hay alguna versión o algún recurso para los dialectos en nuestro país, por ejemplo, el dialecto maya o varios dialectos. Sí, y no sé si tenga un conocimiento de eso o si existe algo por en ese camino. Quisiera regresar a la edad de 40 años, ¿ok? Pero no puedo. Este, eh, la verdad que yo sepa, no. Ok. Sí, que yo sepa, no. Porque una vez más, esto en realidad no había sido traído a la luz por muchos años. Hasta los últimos 30 años salió a la luz todo esto. Esa es la verdad. Ok. Entonces, sí. Pero la obra sigue adelante y mira, de una manera, ¿cómo diría yo? De broma. Cuando yo empecé este trabajo, alguien me recomendó, dijo, ¿por qué no envías una carta a estos líderes religiosos, budistas también independientes, y a ver si ellos quieren colaborar? Les mandé las cartas y muy amables. Inclusive yo les dije que era necesario hacer algo al respecto y que si creían que yo no era digno de ello, yo me hacía a un lado, pero que ellos lo hicieran. Y yo recuerdo que uno no me contestó, qué bueno que no me contestó, porque otro me contestó insultándome, y uno que no me contestó tenía una revista, y en la revista mensual que pone en primera página puso uno más que se vende al todopoderoso dólar, y ya puso mi nombre, Humberto Gómez, otro traidor de la causa. Y sabes que eso fue algo tan bonito, tan bendecido, que la gente supo de mí. Hubo misioneros que dijeron, si a este hombre no le gusta lo que Humberto está haciendo, es que está haciendo bien. Y un montón de amigos empezaron a llamarme y a comunicarse y a apoyar también. Entonces, aún lo que parece ser que es para mal, Dios siempre lo cambia para bien. Y yo quiero dejar bien claro, una vez más, yo no tengo recelo, no tengo queja, no estoy amargado contra ninguno de los hombres de Dios que están en desacuerdo conmigo. Ellos le van a dar cuenta a Dios, como yo le voy a dar cuenta a Dios también. Gracias. Ahora, no, antes de seguir con las preguntas, hermano Charlie, ¿tienes alguna pregunta que no estuvo en el guión de la discusión que salió o algo que quisieras agregar antes de empezar aquí a cerrar la discusión? Bueno, la última pregunta que tenemos aquí es básicamente, doctor Gómez, preguntando qué mensaje que a usted le gustaría dejar para todo el público. La pregunta antes de eso, sin embargo, sería, ¿dónde podríamos conseguir su autobiografía? Yo creo sería allá en la página web de RBG. Sí, si ponen mi email o mi página Facebook, ahí más que me mensajen. Ahorita estoy recibiendo bastantes mensajes de hombres que me están pidiendo la biografía. Hemos enviado ya, nomás en estas 3 semanas, fácilmente más de 1000 copias. Y entonces, y una vez más, yo le mandé a una imprenta, una librería, y les dije, yo les regalo este libro y todo lo que reciban de beneficio, que sea para imprimir Biblias. Aquí no hay, yo tengo 68 años ya, mis hijos ya están casados, yo no tengo necesidad de dinero. Esto no es para lucrar, es para que la palabra de Dios siga corriendo, y de lo mismo que recibimos de la venta de ello, que lo hacemos económicamente, apoyamos, por la gracia de Dios, ya ahorita algunos 30 misioneros. Y es lo que queremos más, hacer un empuje más grande para ganar almas para Cristo. Es todo lo que queremos. Y de hecho yo sé porque una vez le pregunté hace un año o dos, de hecho mucha gente no sabe, es la primera vez que nos conocemos cara a cara,
pero hemos platicado en ocasión por teléfono y creo que tocamos el tema hablando de dinero, de que mucha gente tiene algún problema porque dice copyright, ¿verdad? Pero usted me explicó por qué puso el copyright. Si pudiera explicarle un poco al público, nada más para que tengan un poco de contexto. Sí, el copyright es nada más para el respeto del texto, para que nadie agarre la Biblia y nomás hay una cosa o dos que no le guste y la cambie. Entonces, el copyright es nada más para guardar el texto intacto. Entonces, en cuanto quien quiera imprimirla puede hacerlo, no tiene que pagar regalías ni hoy, ni mañana, ni nunca, hasta la venida del Señor. Es Amén. absolutamente gratis. Y de hecho, ahí atrás tiene bastantes Biblias que va a distribuir. Acaba de ser una... Me acabo de llegar el jueves, me llegaron 20,000 Biblias más. Y no tenía lugar, la bodega está llena y aquí en mi oficina, en la sala de mi esposa, en el cuarto de mi hija, tengo bastantes cajas de Biblias. Pero ellos están contentos, no les molesta a ellos están contentos. Qué bueno. Es mi oración que un día Dios me provea un terreno donde pueda tener una bodega grande con un forklift, ¿cómo se dice? Un trascabo, no se dice trascabo, como se diga, un forklift, para poder poner Biblias, literatura, folletos, himnarios y lo estamos haciendo, pero Dios proveerá un lugar un día. Si Él me guarda con vida, porque Humberto bueno, se le está quemando la cuerda ya. Hey, de paso, hermano Enrique, mañana voy para McAllen, pero no le voy a decir a qué voy. Bueno, no me diga. Voy a Palm View, así lo digo. Va a Palm View, ok. Excelente. La próxima vez que esté en McAllen, yo le hablo y me voy a Bronzeville y lo saco a comer o cenar a usted y su familia. Okay. Sí, yo voy a ir a McAllen mañana a mediodía. Tengo un grupo de doctores que vienen de México y vamos juntos a jugar golf ahí en ok. Bueno, no se lastime, pastor. No, tengo esa bendición que ellos me cubren todos los gastos, no tengo que pagar nada. Amén. No solamente eso, sino me tratan como rey, yo soy el pastor de ellos. Excelente. Sí. No. Mañana estaré por ahí en su rancho. Gracias. Hermano Jolly. Se me surgió. No, yo estoy ahorita en Houston. Yo estoy en Houston, pero voy seguido a McAllen. Hermano Jolly, perdón, no le quise interrumpir. Sí, perdón, nomás se me surgió una última pregunta porque me acuerdo que estuvimos en contacto anteriormente con respecto a la nueva versión del Nuevo Testamento bilingüe para ganadores de almas. Yo tengo entendido de que ya mero debe de estar listo para la venta. Exactamente. Ok. Esa edición ilustrada, el Nuevo Testamento bilingüe. Sí. Entonces, si le mandamos un correo, ¿nos puede dar precios y cómo? Sí, claro. Y esta está en un tamaño pequeño y es de piel y tiene zipper. La puedes traer en el carro y se cuida muy bien. Va a durar bastante. Esto es para ganar almas. ¿En inglés y en español? Sí, bilingüe, en inglés y en español. Excelente. Sí. Sí, ya las tengo. Ya está. Esas cajas que están aquí atrás de mí, eso es lo que es. Sí. Excelente. Bueno, pastor, la última pregunta es una pregunta que el propósito, si ya se dio cuenta de esta plática que hacemos el hermano Jolly y yo, nació en un evento de ganar almas en Sonora, México. Fuimos con una iglesia de aquí de los Estados Unidos, Faithful Word Baptist Church, y andamos ganando, nos conocimos, y una de las cosas que nació fue de que pensamos no hay suficiente información o no es ameno. O sea, cuando uno busca en Google salvación o el camino bíblico, la Biblia, no es como si yo pongo esa misma pregunta en inglés, sale miles y miles de páginas con mi información. Entonces, nosotros queremos además darle las herramientas a los hermanos que nos están escuchando de que existe esta información. Entonces, siempre cerramos con algo, con un mensaje de ánimo,
de impulso. O sea, ¿qué es el mensaje que le gustaría dejar al público hoy que nos está escuchando y que va a escuchar en el futuro antes de que terminemos esta plática? Pues una vez más que nada es el mandato del Señor Jesucristo, la llamada Gran Comisión: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Necesitamos Amén. hoy más que nunca predicar al Señor Jesucristo. No predicarnos a nosotros, no nuestra denominación, aunque todo es importante, pero predicar el Evangelio de Cristo Jesús a toda criatura. Y esa es mi vida. Y ay de mí si no predico el Evangelio. No basta con decir soy cristiano, soy fundamentalista, soy bautista. Predica a Cristo. La gente necesita al Señor Jesucristo. Vamos a seguir predicando. Y todo este trabajo tiene que ver precisamente, mira, cuando termino con esto, cuando Casidoro de Reina y Cipriano de Valera encontraron que la salvación no se encuentra en la iglesia, no se encuentra en las obras, es por la fe. Cuando ellos entendieron que el justo por la fe será salvo. Entonces, cuando ellos entendieron que la salvación estaba en Cristo, por la fe en Cristo, ellos quisieron que todo mundo supiera esa gran verdad, que la salvación no está en la iglesia, no está en las obras, no está en el bautismo, está en la fe en Jesucristo. Y eso fue lo que los motivó a traducir la Biblia al idioma español. Amén. Ese es el único propósito, que todo mundo sepa que puede irse al cielo, no tiene que irse al infierno. Cristo murió en la cruz del Calvario en nuestro lugar. Amén. Amén. Un placer, una bendición saludarlos y pues adelante. Y ahí está, aquí estamos para servirles. Muchas gracias, pastor. En otras ocasiones hemos cubrido el tema de la Reina Valera Gómez 2010. Es la que recomendamos. Y también las antiguas, o sea, la Biblia del Oso y todo. Pero, hermano Charlie, como siempre, es un placer tenerte con nosotros. Yo sé que antes de cerrar yo, ¿alguna última palabra? No, yo creo que eso sería todo. O sea, yo con mucha anticipación estoy esperando para poder conseguir unas copias de el Nuevo Testamento bilingüe, así para ganadores Amén. de almas. Y si es el caso de que si podemos encontrar. Esto es de piel y es pequeña, que la puedes traer donde quiera, pero la letra no es tan pequeña que la gente no la pueda ver, porque a veces cuando testificas con una Biblia pequeña, la gente ni puede ver la letra. Esta letra es tamaño 12. 12, ok. Es muy buen tamaño. Y entonces, y es de piel, y como digo, trae zipper, y esta cuesta $18, que es... Órale. No es nada. Entonces, y este librito cuesta $10. Y una vez más, es nada más para seguir predicando la palabra de Dios, seguir adelante. Amén. ¿Okay? Entonces, lo tenemos en inglés, lo tenemos en español, y ahí viene. Y no sé si usted tiene, doctor, de los Nuevos Testamentos que están en español, que son para regalar a los nuevos conversos. Mira, lo que pasa es con la pandemia que hubo, algunas de las imprentas dejaron de imprimir y no hemos recibido nada en los últimos meses y apenas ya empezaron a operar otra vez. Entonces, de momento, yo no tengo eso. Pero mira, no sé si alcanzan a ver. Esta es mi familia, mira. ¿Alcanzan a ver? Sí, ahí está. Ajá. Mira, el que está aquí en este lado, en este lado, ese soy yo. ¿Ok? Esos somos los 7 hermanos cuando mi padre murió. Wow. Mira, estos ahora los 5 varones, todos predicadores. Y así viene una historia muy bonita. Viene la historia de nuestra vida y del testimonio de las iglesias y del trabajo de la Biblia también. Excelente. Bueno, muchas gracias a todos los que estuvieron con nosotros. Si tienen alguna pregunta antes de cerrar, aquí tenemos el correo del pastor Gómez, Humberto _Gómez gmz@yahoo.com.
Y como siempre, muchas gracias por entonarse y los veremos la próxima semana y hasta la próxima. Muchas gracias y que pasen buena semana.